corrección, pero se las grabo por si acaso, si quieren esta exacta. No sé si ya han visto las otras, porque yo esta corrección ya la mandé, en realidad no sé si ustedes ya la han visto o no. Bien, entonces la pregunta 2 decía, lo voy a guardar, así no tengo tanto acá. La pregunta 2 decía exactamente, qué es el signo lingüístico, qué características tiene y explicar los principios que señala este autor. Entonces ya habíamos visto la primera parte de qué es el signo lingüístico, ¿no es cierto? Habíamos visto que el signo lingüístico entonces estaba comprendido por la imagen acústica y el concepto, ¿no es cierto? Él ponía abajo la imagen acústica y el concepto. Entonces era la pregunta 2 de la tarea 3. El concepto era el significado y la imagen acústica era el significante. Decía que ambos eran de carácter psíquico, es decir, de carácter mental, ¿no es cierto? Es decir, que ambos conceptos componían el signo lingüístico, ¿sí? Y estaba conformado por esos dos elementos. Lo primero entonces que decía era que la primera característica era lo arbitrario del signo, ¿no? Es decir, arbitrario en el sentido de inmotivado, ¿no? Lo inmotivado del signo. ¿Qué quería decir? Yo les había hecho el ejemplo con la silla, que no había nada que reuniera, ninguna motivación que reuniera esa silla con el significado de un objeto que sirve para sentarse, ¿no? Eso era lo arbitrario, ya lo habíamos visto. Ya hablábamos un poco de símbolo, que en el símbolo había un movimiento de relación, pero no se daba aquí. Lo segundo era la linealidad, el carácter lineal del signo lingüístico, ¿no es cierto? Que justamente no hay nadie que se haya unido acá, ¿no? No, porque capaz que me estaban pidiendo y yo no había visto la solicitud. Justamente entonces, el carácter lineal, tanto en la parte acústica, ¿no? Es decir, la serie de sonidos se suceden en una línea en el tiempo, es decir, no hay forma de que no sea lineal. ¿Por qué? Porque justamente en esa linealidad es en la que se produce el sonido. Y nosotros entendemos a ese significante en tanto se dice en esa linealidad. Nosotros hablamos y decimos una palabra detrás de la otra, es decir, eso está respetando esa linealidad en el tiempo.
¿tá? En cuanto a lo que es la expresión hablada, es lineal, y también en lo que es lo escrito. En lo escrito, ese significante también es lineal. Y esto tiene una importancia incalculable porque todo el mecanismo de la lengua depende de ese hecho, ¿tá? Los significantes acústicos no disponen más que la línea del tiempo y sus elementos se presentan en una cadena, uno tras otro. Y lo mismo pasa con la parte escrita, ¿no? Es en una línea, lo lineal está también ligado al tiempo. Yo estoy grabando, sí, ya les dije, estoy grabando porque más allá de eso, yo de esta tengo 5 clases, he grabado las 5 grupos. O sea que si ustedes vieran los links. Ahí está, los links. Que pase, ahora los paso con links porque eran muy pesados. Y entonces se me hace muy, como en cada grupo, yo estaba subiendo y generalmente un montón de tiempo para, en cambio ahí lo subo una sola vez y le paso el link y está. Pero si quieren la clase de ustedes, se las paso también, más allá que es bastante similar porque es el mismo tema y las mismas preguntas. ¿Ah? Bien. Muy bien. Después tenemos justamente les decía las otras dos características de lo que era el signo lingüístico, ¿no es cierto? Por una parte, lo que respecta... Exacto, muy bien, la inmutabilidad por una parte y por otra parte la mutabilidad, que en este sentido parece ser, me estoy fijando en la página por si hay algún ejemplo que... Está bien, es acá. Les decía, parece ser contradictorio, sí, pero por una parte, la inmutabilidad y la mutabilidad, ¿no? Por una parte parece ser contradictorio, pero por otra parte están estrechamente interrelacionadas con esas dos condiciones. Por una parte, entonces, se da el hecho del principio de continuidad, ¿sí?, ligado a la inmutabilidad, el principio de continuidad. ¿Qué quiere decir el principio de continuidad? Que alguien, si quiere cambiar a la lengua por sí solo, no puede hacerlo, ¿no es cierto? Es decir, aun cuando a uno le guste, por ejemplo, yo en poesía, ¿no?, que escribo, me gusta cambiar el significante para cambiar el significado. En mi creación eso tiene un sentido y vos podés entenderlo. Ahora yo no empleo ese tipo de palabras para hacerme entender ni para dar clases, porque es una creación que no, es una creación que sirve dentro del mundo que yo creo, pero no se entiende fuera de él. Pasa muchas veces cuando entre amigos a veces se crean unas palabras o algo, ¿no? Pasa en la casa, en el ámbito de lo cotidiano. Bueno, sí, pero en lo científico a veces pasa a lo social. Hablo de palabras... En los adolescentes, por ejemplo, a veces se utiliza
son palabras que no sabemos el significado, pero porque lo crean entre ellos. Ahí está. Y a veces esas palabras llegan a pasar a lo social, pero la mayoría de veces no, ¿no? Entonces, esto es el principio de continuidad, es decir, la lengua entonces no cambia, ¿no? En un sentido justamente sincrónico, es decir, en un sentido de lo que es en el mismo tiempo, ¿no es cierto? Nosotros como personas no tenemos la libertad de cambiar la lengua en ningún sentido. ¿Por qué? Porque no se nos entiende, no se nos entendería, ¿no? A mí se me da por llamar a la silla de una forma X, bueno, no se me entendería. Más allá de que uno en una creación artística, si uno quisiera cambiarlo, bueno, valdría para los efectos de esa creación artística, de ese texto, pero solo en ese universo y no en la realidad. Usted, claro, emplear una metáfora o emplear algo que sirva dentro de un texto, pero no necesariamente eso se pueda traspolar a toda la realidad y a todo el universo lingüístico. ¿Tá? Los compañeros del otro grupo comentábamos lo que eran las palabras, por ejemplo, de la vecina orilla, ¿no es cierto?, de que, por ejemplo, factura, o que uno sabe que es bizcocho, o palabras que colectivo en vez de ómneos, pero por más que vos estás allá y de repente las usás allá, cuando volvés acá, no las usás. ¿Por qué? Porque no te entienden. sí, la otra gente parte no te entiende, no sabe. Y alguno, ahí está, y alguno, aunque sepa, ya te estás haciendo porteño, ¿no? Claro, es decir, ¿qué te pasa, no? Te estás haciendo porteño, ¿no? Es decir, no las usamos porque sabemos que acá no se usa decirlo así, ¿no es cierto? Es decir, entonces, esto no se puede cambiar, no lo podemos cambiar. Entonces, en el mismo tiempo y en el mismo lugar, la lengua es inmutable por el principio de continuidad, que hay que seguir empleando esas mismas palabras. Por otro lado, la lengua tiene el sentido de mutabilidad, ¿no es cierto? La lengua, por otra parte, en un sentido diacrónico, es decir, en un sentido de lo que es el alcance de las palabras, hay un sentido de lo que es el cambio de la lengua, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? En un sentido diacrónico, hay una mutabilidad, un cambio paulatino a lo largo del tiempo que ustedes pueden entenderlo, ¿no? Por ejemplo, ustedes no son tan chicos, conocen todas las palabras relacionadas a la computación, son nuevas, ¿no es cierto? Tienen nuevas entre comillas, tienen los años que tienen, que estamos usando, bueno, los celulares, todo lo que es las palabras correspondientes a la computación, hardware, software, el chip, todo lo que es, ¿no? Son relacionadas que antes no existían, ¿no es cierto? Porque esas cosas no existían. Después lo que es también la variación, por ejemplo, yo les contaba los de la clase de al lado, ¿no? Automóvil, mi abuelo decía automóvil, ahora quedó auto. Fotografía quedó foto. La gente que en ese momento éramos más chicas ya decíamos auto, y después quedó auto, ya no se fue automóvil. Conocés la palabra, pero no lo usás. Fotografía, foto. Exacto, y los más chicos siempre usan la palabra compu. Mi hijo menor, sobre todo, dice compu, no dice computadora, dice compu.
El mayor capaz que dice computadora, pero el más chico dice compu y ya va a quedar compu, ¿no? Van quedando la versión corta de las palabras, ¿no? Es decir, ¿cómo? Como una simplificación. Exacto, y queda ya esa palabra, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de esta mutabilidad, ¿tá? Después a veces hay mutabilidad en el sentido de desplazamiento, hay ciertas palabras que se desplazan en significado, que también sería una forma de cambio, ¿no? Que ahí también las decía, el desplazamiento entre el significado y el significante, ¿tá? Bien. Eso de septiembre también era mutabilidad. Claro que, bueno, vieron que en Argentina también se sigue diciendo septiembre y acá hace muchísimo que se dice septiembre, muchísimo, ¿no? Es decir, que ya no se dice más septiembre, ¿tá? Bueno, hay cantidad de palabras que han ido cambiando y que hemos ido incorporando, también hay muchos extranjerismos, ¿no? Palabras como parking, estacionamiento, que hemos ido, que bueno, que ya se toman como comunes y en realidad provienen del inglés, palabras como googlear, que se toman, el delivery, ¿no? Que es, ya no sabemos ni qué palabra sería el delivery. Claro, ¿qué sería delivery? Como un repartidor. Exacto, pero nunca decimos repartidor o repartidor a domicilio. ¿Quién dice repartidor a domicilio? ¿No? Decimos delivery, deliver. Ya tenemos tan asumido que ya no sabemos ni cuál es la palabra en español, ¿no? Es decir, el cliquear, me decían los compañeros de al lado, es lo mismo, ¿no? ¿Cómo decir cliquear en español? No tiene ya una palabra, usamos la palabra inglesa de tal modo, ¿no? Y googlear, que sería el buscador de Google, que en realidad justo ayer o anteayer dieron algo de eso en la tele, que había un problema bárbaro porque se impuso de tal manera como buscador, claro, porque es el que te aparece, pero en realidad una cantidad de buscadores diferentes que ni siquiera aparecen. Entonces, como que se da también una publicidad en todos los medios de comunicación y todo, como que Google es el único buscador. Y nos queda implícitamente a nosotros esa palabra googlear como si fuera la de buscar, ¿no? Es decir, y se conjuga casi como si fuera un verbo. Entonces ese principio quedó entendido, ¿no es cierto? Esos principios y características del signo lingüístico quedaron comprendidas por ahora, ¿no? Bien. Después hablaba de la importancia de la masa parlante, ¿no es cierto? Y el carácter social de la misma, ¿no es cierto? Y decía que en el interior del fenómeno total que representa el lenguaje, se distinguen esas dos partes, la lengua y el habla. ¿Tá? Y hablaba del tiempo que afectaba, ¿no es cierto?, a justamente, haciendo referencia a estos principios, ¿no es cierto?, si se tomara la lengua en el tiempo sin la masa hablante, supongamos un individuo aislado que viviera durante siglos, probablemente no se registrara ninguna alteración, porque el tiempo no actuaría sobre ella. Es decir, que la lengua no es libre porque el tiempo permitirá a las fuerzas sociales que actúen en ella, desarrollar sus efectos, y entonces la idea de continuidad, ¿sí?, se produce entonces siempre unida a la vez a la de mutabilidad. Bien, por ahí estaría entonces esta respuesta número 2.
Después venía la 3, que era muy, creo que era la más fácil, por decirlo de algún modo, ¿no? El hecho de Casane, algunas, esto les para quedarle para ustedes, ¿no? Es decir, alguna de los consejos, esto prácticamente no tiene corrección, no tiene, digamos, era para no repetir, evitar las muletillas, ¿no? Evitar los comodines, separar ahí, decir en primer lugar, en segundo lugar. Otro consejo que yo les doy es no usar para, para lo que es el estudios serios o estudios, ¿no? Monografías, etcétera, no emplear metáforas, ¿no es cierto? Porque si se emplean metáforas, no queda un estudio tan serio, ¿no? Como si ustedes, por ejemplo, Para describir el fenómeno. ¿cómo? Para describir algún fenómeno, utilizan las metáforas que necesidad. Exacto, bueno, ustedes en la parte química menos que menos, ¿no? Es decir, esperen que voy a guardar la clase de... Bueno, entonces, les decía entonces que les decía entonces que emplear metáforas, por ejemplo, decir la metáfora vuelo de pájaro, por ejemplo, en vez de decir en primera instancia o a primera vista o en una primera impresión, ¿no es cierto? Es decir, usar siempre lo que sería el sentido recto de las palabras, queda más serio que si nosotros usamos metáforas cuando a la hora de un estudio serio, ¿no es cierto? Más allá de eso, yo por ejemplo en el parcial vi que hablaba mucho del plural majestático. Yo en lo personal, yo por ejemplo tengo mi tesis de maestría, siempre usaba la tercera persona del singular, ¿no? Se llega a la conclusión, ¿no? Se estudió tal cosa, no usaba el plural majestático, creo que no es bueno, yo prefiero el otro. Usar el impersonal tercera persona. ¿Tá? El impersonal se concluye tal y cual cosa, se estudiará al principio cuando pones, ¿no? Tal y cual otra cosa, y después tercera persona del singular, que en realidad estás hablando vos, ¿no? Obvio, pero no pones ni el yo, ¿tá? Que queda mal, yo, tal cosa, ni en nosotros. O sea, yo lo que voy a facultad, más que nada, es eso. Tercera persona del singular es lo que queda más serio y más correcto. ¿Tá? Claro que no todos los trabajos que ustedes de repente entregan tienen tal importancia, tampoco, de repente no. O sea, si hacen un trabajo en la clase y de repente es un escrito nomás, no les va a sacar puntos que pongan. Pero les estoy hablando sobre trabajos finales, etcétera, que ustedes les exijan digamos, ciertas condiciones un poco más. Sí, no se fija una reflexión personal. Exacto, exacto. ¿Ah? Bien, eso yo creo que ya está la pregunta 3, y con eso quedaría contestado. ¿Ah? Por otra parte, la pregunta 4, voy a sacarle una foto de esto. Por otra parte,
tampoco se elimina o ahora En lengua sí, éramos 5. pero ustedes como grupo también son poquitos en la materia. En química creo que en la materia que somos más, estamos divididos en el grupo, pero somos 6 en cada uno. Igual son pocos. En sociología y pedagogía somos menos de 10, que tenemos el lunes. Y en biología, Hay mucha gente que está haciendo un semestre más materia, pero hay gente que hace solo pedagogía o solo... Claro, sí, hay gente que trabaja o vive en otro lado o las que le van quedando. Sí, Y más en este año tan especial. sí. La número 4. ¿Cuál es la manera de identificar las unidades lingüísticas? ¿No es cierto? Las unidades lingüísticas. Fonemas, morfemas, palabras. Repartido, algunos me dijeron que era muy entreverado, o lo hallaron entreverado. En realidad, la primera parte hacía referencia a, se repetía un poquito lo que venía diciendo, lo de Saussure, ahí está, lengua y habla, inclusive les podía servir como de resumen. Después repetía lo del signo lingüístico, es la misma idea de Saussure, ¿tá? Y distinguía lo que era la fonética de la fonología, ¿tá? Y son los dos estudios de los elementos fónicos, es decir, de los fonemas, pero desde dos puntos de vista. La fonología es desde el punto de vista de la función en el sistema de comunicación lingüística, es decir, la fonología se refiere al significante de la lengua, ¿tá? Estudia el significante de la lengua. En cambio, la fonética estudia los elementos fónicos, es decir, la parte de las imágenes auditivas, desde el punto de vista de la producción de su constitución acústica y de su percepción. ¿Tá? Es decir, que estudia el significante en el habla. Después se estudiaba el fonema como la unidad lingüística más pequeña, desprovista de significado, formada por un haz simultáneo de rasgos distintivos. ¿Tá? Y hablaba de los rasgos distintivos, por ejemplo, la P, consonántico, oclusivo, bilabial y sordo. Gente, obviamente yo no les voy a preguntar, ay, qué ruido que es. Yo no les voy a preguntar, obviamente, cuáles son los rasgos distintivos de cada fonema, solo sepanlo que según cómo se ubica el sonido, cómo se pronuncia en lo que es el paladar, los labios, etc. Entonces tenés bilabial, labiodental, dental, los sonidos nasales, por ejemplo, la N, la M, ¿tá? Pero más allá de eso no se lo tienen que saber, ni se lo voy a preguntar, porque tampoco es lingüística, ¿no es cierto? Es decir, sepan que hay diferentes formas de pronunciar los sonidos, ¿tá? Y que forman varios rasgos distintivos que cambian de uno al otro, ¿no? Y hay algunos que se repiten, por ejemplo, la P, él estudiaba gasa y casa, ¿cierto? Entonces él ponía la parte fónica así, y casa, que acá ya empezaba a
estudiando qué era esa sustitución y conmutación, ¿tá? Que es justamente cambiando el fonema K por la G, justamente como cambiaba qué cosa. Si se cambia el fonema, ¿qué cambia? Cambia el significado, ¿no? El cambio del fonema o conmutación del fonema cambia el significado de la palabra. Gente, no se olviden porque ustedes son de química y a veces tienden a esquematizar. Un esquema pueden hacer, por ejemplo, en la parte de comunicación, etc. Pero siempre explicándolo abajo, ¿no? El destinador, esta cosa, es decir, no les hagan flechites que quede demasiado esquemática, les digo porque ustedes son de una disciplina que de repente tienden demasiado a la esquematización, no se olviden que esta materia de lenguaje hay que tratar de escribirlo y desarrollarlo en el enunciado, ¿verdad? Más allá de eso, por ejemplo, hay que escribirlo en un enunciado, pero con coma. Yo, si hice así, no voy a escribir todo en el pizarrón, pero queda lo mismo de esto, poner el ejemplo y después escribirlo en forma de enunciado, explicando mejor lo que es cada. O sea, que no quede muy esquemático, ¿ah? Tratando de extender lo máximo posible, porque no se olviden que es nivel terciario, es decir, son 7 preguntas y se pretende que ustedes lo expliquen lo mejor posible, de una forma más o menos extensa. ¿Tá? Más o menos cuándo sería desde la pregunta. Y mínimo la mitad de una caricia mínimo, ¿no? Cuanto más, si podés extenderte más. Dentro de dos son bajo de concreta, Son similares son prácticamente las mismas que hicimos, es decir, que si vos escribías 5 hojas, bueno, y eran 5 preguntas, más o menos que te lleve 5 hojas, ¿no? Es decir, no más concreta que media hora. O sea, trátense de extender lo máximo posible, ¿no? Bien. Eso por una parte. Después, por otra parte, que ya les digo, no les voy a decir, no les voy a medir elementos que no... bueno, qué tipo de fonema es tal y cual, o cuáles son las consonantes tal y cual. Bien. Después está la parte de la distinción, la conmutación. El otro procedimiento era oposición y contraste, ¿recuerdan? ¿Ya? La oposición en contraste, la oposición fonológica es la diferencia que existe entre 2 o más unidades distintivas, y en contraste la diferencia entre 2 unidades fonológicas continuas. Por ejemplo, cuando había el contraste entre, por ejemplo, ponía oposición y contraste cuando se cambia la sílaba que está acentuada. Entonces, por ejemplo, ponía el ejemplo de hábito. ¿Qué es un hábito? Lo que se hace siempre. Ahí está, es decir, es un sustantivo, algo que nombra algo y es
designa una costumbre, ¿no? Yo tengo por costumbre, yo tengo por hábito de almorzar a las 2 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Algo que vos haces siempre es un hábito. Entonces, esta es una palabra última porque se acentúa. Esta sería la última, penúltima y antepenúltima, ¿no? Es una palabra última. Y la misma palabra, si yo la pronuncio distinto, por ejemplo, habito, ¿tá? Ahí qué tipo de palabra es. Es un verbo, entonces es un verbo en primera persona del singular. Yo habito, ¿tá? Es en presente del modo indicativo. ¿Ah? Y esto es justamente cuando está acentuada en la penúltima sílaba, es una palabra grave. Y le cambia el sentido, por eso decía que por oposición y contraste, ¿tá? Cambiándole la sílaba que está acentuada, ¿tá? Entonces me cambia también entonces el significado, cambia el significado. Y después decía, si era aguda, habitó, aguda, palabra aguda, también es un verbo en tercera persona singular, muy bien, en pretérito perfecto simple, el que marca un momento en el tiempo, ¿no es cierto? En el modo indicativo también. ¿Ah? Él habitó en esa casa, pero ahora ya se mudó, por ejemplo, ¿no? Es decir, que él cambia también el sentido a lo que, con respecto a las dos anteriores, por oposición y contraste en regulación. Simplemente cambiaba el lugar de situación. ¿Ah? Bien, por otro lado, ¿por acá van entendiendo? ¿Sí? ¿Copiaste todo, Borja, o te faltaba? Que vi como que estabas haciendo. Bien. ¿Ustedes también? Sí. Perfecto. Por otro lado, lo que decía era lo siguiente. Él tomaba esta palabra, patita, y la separaba en la morfema constitutivo. Morfema es una unidad de significación. El morfema léxico es el que tiene un significado semántico, es decir, de significación, que son las letras GAC, constante, cuyo significado es un felino doméstico. ¿Ah? Por otro lado, tenemos el morfema diminutivo, exacto, y que el significado de pequeño y el morfema de género
en este caso, la género femenino. Lo que decía era que si se computaba, el morfema de género, por ejemplo, se cambiaba por la O, ahí entonces generaba el género masculino. Si se quitaba, por ejemplo, ahí la I, quedaba un femenino para adulto, ¿no? Si acá, por ejemplo, si se cambiaba la tit, pero se ponía una O, quedaba un animal pequeño de género masculino, y así todos los cambios y sustituciones posibles, ¿no es cierto? En el parcial, si te haces esa pregunta, tendríamos que poner todo esto así como que... Claro, vas dando los diferentes ejemplos de sustituciones y cambios de sentido en los diferentes morfemas y bueno, lo que hemos venido viendo, los fonemas, etc. Y vas explicando, ¿verdad? Que va cambiando entonces la significación según se cambia de uno u otro, ¿verdad? Si acá cambiamos este morfema léxico, por ejemplo, per, acá ya tenés gatita, queda perrita, ¿no? Pero acá cambiamos el morfema léxico. ¿Está? Vieron que explicando la cita para que les queda más fácil a lo que les había quedado, ¿no? No sé si estaban. Sí. Yo creo que en esa pregunta me desvié de esto, creo. O sea, porque no puse así. Claro, tampoco. No, ahora que me estaba fijando, yo creo que tomé en cuenta en lo primero sí, la oposición y el contraste sí, pero esta parte no. Como que te entreveraste, sí, porque yo ahora lo estoy simplificando, pero como que no, de repente. O sea, puse lo de la concentración y eso, pero no puse ejemplos ni nada. Bien. Después, por ejemplo, hablaba del sintagma y el paradigma, ¿tá? Que, por ejemplo, tenemos la casa. Ya que saqué foto a esta, no sé si saqué foto a esta. No, parece. Perfecto. Lo que les decía, ¿puedo raya? Sí. Lo que les decía entonces era y después hablaba de las modificaciones en el sintagma y en el paradigma. Que por ejemplo, si nosotros hablamos de la casa blanca es bonita, y nosotros las modificaciones que hacemos en este sentido se llaman modificaciones en el paradigma. Por ejemplo, poner aquella casa o esa casa, o etcétera. Pero no podemos usarlo juntas, es decir, nosotros no podemos decir aquella casa. Nosotros o ponemos o ponemos aquella. Esto sería en el paradigma. Y los cambios en este sentido serían en el sintagma. Es decir, por ejemplo, quitar de blanca, la casa es bonita. Y acá, por ejemplo, podría ser en vez de casa, cambiar el objeto, ¿no? Lo que sea, como decía él. Después hablaba de los fonemas,
perdón, hablaba de la neutralización y todo eso, esa parte ya no le den. Después de la parte que dice oposición y contraste, y eso ya después ya no les voy a preguntar, no. Era hasta acá más o menos que era la parte interesante y la que me interesaba para ustedes. ¿Ah? Entonces, si no quedan dudas, esa sería la pregunta 4, quedaría la 5. Bien. La parte 5 era, la pregunta 5 decía cuál es la postura de Bloomfield en relación al uso de la lengua. Bloomfield le da importancia a la parte hablada, es decir, al habla más que a la escritura. Decía que Es un modo de transcribir la lengua. ahí está. Decía que en todas las civilizaciones siempre ha predominado el habla sobre la escritura, que la escritura era algo posterior y que la gente podía no saber escribir, pero siempre se había dado las comunidades por el habla, ¿cierto? Es decir, decía que toda lengua es independiente del sistema de escritura que se usa para transcribirlo. Es decir, siempre primero el habla y después la parte escrita, ¿no? A estudiar escritura debemos saber algo de lengua, pero no necesitamos saber escritura para estudiar lengua. Perfecto. Muy bien. Después distinguía la literatura, ¿no? Que se preocupa del contenido, de los rasgos de la forma, el filólogo que se preocupa del significado cultural, y el lingüista que estudia la lengua de todas las personas del mismo modo. ¿Tá? Entonces él empezó a considerar, dio un ejemplo, ¿tá? Que era lo que se llama el ejemplo de Jacques Gilles. Gilles quiere comer una manzana, entonces quiere alcanzar esa manzana, ¿tá? Pero ella no puede porque falta de que le van a cerca, etc. Entonces, él dice que tenemos un estímulo y la reacción de Gilles muda hubiera estado directamente asociada a su capacidad de conseguirla. El estímulo sería el ver la manzana, el tener hambre, ¿no? Y querer conseguirla. Y Gilles muda de repente llegaba o no llegaba a conseguirla. En el mismo sentido que un animal puede realizar ese mismo acto. Pero por la condición del habla, Gilles genera una reacción que es en el habla, ¿tá? Y le dice, emite un sonido y le dice a Jacques, y ya con este estímulo provocado por el habla, va a conseguir la manzana, ¿tá? Es decir, que tiene una reacción en la realidad. Entonces, decía que la intermediación del acto del habla, marcado por esto, ¿tá? Era lo que generaba que Gilles, sin tener contacto directo con el objeto, llegara a conseguirlo. ¿Tá? Ella no lo podía conseguir sola, pero intermediada por ese acto del habla, entonces
lo puede conseguir. Entonces decía que hay dos tipos de estímulo. Este estímulo que sería el espíritu práctico, y después este estímulo que sería el estímulo hablado o sustituyente. Él decía que eso generaba en el otro, es decir, en este caso en Jacques, una reacción condicionada por el habla. ¿Ah? También decía que separaba en A, B y C. A eran los hechos prácticos, que preceden al acto del habla. Y era por Gilles. ¿Ah? Luego estaba el acto de habla, y luego estaba, en último término, los hechos prácticos que siguen al acto de habla. Decía que esto se producía porque... ¿Dice la reacción eso? Exacto, ¿no? El hecho práctico es la reacción que es finalmente conseguir lo que primeramente quería Gilles, que era la manzana. Entonces, lo que decía era que por este intermedio del acto de habla, ¿no es cierto? Y hacía una salvedad además que Jacques y Gilles tenían que tener una relación previa, que decía las más comunes, ¿no? O de ser hermanos, o de ser pareja, lo que fuera, que justamente permitía que se haga caso en ese acto de habla, ¿no? Si no, probablemente no sucediera. ¿Tá? Entonces de esto, básicamente lo que él saca, y lo más importante es la conclusión, saca, en primer lugar, la división del trabajo, ¿tá? Y con ella la labor entera de la sociedad, se debe a la lengua. Y dice que la comunicación se difunde, ¿tá? A través de distintas personas, y así se mantiene el lazo social y lo que es la relación entre la sociedad, ¿no es cierto? Hablaba también, no sé si ustedes se acuerdan, de un puente que había cierta persona que quería un puente, bueno, habla con los jefes comunales, con el intendente, no sé qué, bueno, hasta que eso llega un proyecto, lo hacen los arquitectos y se llega a hacer el puente. Bueno, lo que querían inicialmente esa o esas personas, se llega a ser intermediado por una serie de actos de habla que llevan finalmente al objetivo final. Un cierto relacionamiento entre ellos. Exacto, exacto. ¿Ah? Después hablaba de la adquisición de la lengua por parte del niño. Decía que bajo varios estímulos el niño emite y repite sonidos vocales,
¿Tá? Lo que parece ser un rasgo hereditario. Él hace énfasis en el rasgo hereditario de esa lengua que el niño permite al niño de la adquisición de la misma. ¿Ah? Bien. Luego decía que la madre, por ejemplo, para enseñarle al niño, le habla y el niño empieza a imitarlo. Y con el estímulo apropiado, se ve el ejemplo, perdón, ¿puedo borrar acá? Sí. Por ejemplo, con la muñeca, le muestra la muñeca y le dice, se lo dice, y ella va aprendiendo que esa es una muñeca. Luego se acostumbra, cuando no está la muñeca, y nombra la muñeca, se da cuenta que la mamá le trae la muñeca. ¿Está? Entonces, dice que ese hábito de nombrar las cosas por su nombre, ¿está? Eso después en el adulto el pedir o desear cosas es solo una forma más compleja de la misma situación. Es el empleo del habla abstracta. ¿Ah? Y dice entonces que la lengua del niño es perfeccionada por los resultados obtenidos, es decir, al pronunciar correctamente, ¿tá? Al entenderlo, ahí ella reafirma lo que es el uso lingüístico de esa palabra, ¿no? Así que dice que hay un doble carácter de los hábitos de la lengua. Por una parte, ¿tá? Cuando le enseñan lo que es esa muñeca, ¿no? Entonces, dice doll, ahí decía la palabra en inglés, cuando ve a su muñeca. Y la siguiente fase es cuando oye la palabra doll y toma a la muñeca. Después hablaba de otras cosas, que es de la fascia, es decir, la problemática, y eso que ya no nos vamos a detener en eso, ya es como que no. O sea que ya cuando hablaba de la fascia, de todo esto, las 4 últimas, 5 últimas ya no, o más, no sé cuándo empieza a hablar de la fascia, eso ya no iría, ¿está? No sé si queda alguna pregunta o alguna duda sobre el formato. Más allá de eso, me pueden mandar un mensaje y cualquier duda. Creo que le quiero preguntar por la constancia, por el parcial. ¿Usted hace o qué con embelería y Mirá, yo pensé que era embelería, pero me informó una alumna que también precisa que aparentemente yo los tengo que
¿cómo es? Pedir en vez de liga y después